Hay ciertas conexiones, ¿no? Que van más allá de un simple hola o un interés común. Se sienten distintas, como si vibraran en otra frecuencia. Esa sensación de, bueno, de resonancia, de reconocer algo en el otro que parece casi predestinado. Sí. Pero, y aquí está el mudo, ¿eh? No todas esas conexiones intensas son lo que parecen. Algunas nos impulsan, nos expanden, claro. Ajá. Pero otras, bueno, otras nos dejan sintiendo que corrimos una maratón emocional, ¿no? Atrapados en patrones que creíamos superados. Sí. Distinguir unas de otras en este mundo de interacciones fugaces es todo un arte, ¿verdad? Un arte y una necesidad creciente, diría yo. Porque esas conexiones que realmente resuenan, las que podríamos llamar coincidencias vibracionales entre almas conscientes, esas son oportunidades tremendas de crecimiento mutuo, Claro. llamados vínculos kármicos. Esas dinámicas que nos resultan familiares porque, bueno, repiten viejas heridas o dependencias. Es que ahí está el tema. Exacto. Y ahí es donde entra en juego una perspectiva como la que ofrece el método Serlat. No se trata de magia, ojo, sino de un enfoque, digamos, sistemático para reconectar con nuestra propia energía y nuestro discernimiento simbólico, para poder navegar estas aguas con más claridad. Entiendo. Entonces, no es solo sentir la conexión así nomás, sino entender qué tipo de conexión estamos sintiendo. Eso es. Nuestra exploración hoy se va a centrar precisamente en eso. Cómo este método, con sus herramientas, sus fases, nos ayuda a identificar y cultivar esas conexiones que realmente nos elevan y a diferenciarlas de las que, aunque sean muy intensas, nos mantienen atados. Bien. El objetivo de fondo, según lo que hemos revisado en el material, es activar una comprensión más profunda, algo que el método asocia con un arquetipo específico, el número 11, el tejedor de sincronías. La idea clave es que estos encuentros significativos no son para generar dependencia, son para potenciar la creación consciente. Me gusta eso. Creación consciente, no dependencia. Suena poderoso. Entonces, nuestra misión en esta conversación es desentrañar esas señales de la resonancia auténtica y ver cómo herramientas como las que propone Serlat nos pueden ayudar a afinar esa brújula interna. Empezamos a desgranar esto. Ok, vamos al núcleo. Si hablamos de una coincidencia vibracional auténtica, ¿qué buscamos más allá de la simple atracción o la intensidad? El material que tenemos aquí apunta a señales muy concretas. A ver. Por ejemplo, mencionan una sensación predominante de calma y expansión al interactuar con esa persona. O sea, no esa ansiedad que a veces disfrazamos de emoción, ¿viste? Sino una paz profunda. Ese es un matiz crucial, ¿sabes? Porque la intensidad puede venir del drama, del reconocimiento de una herida compartida, de la adrenalina de lo prohibido o lo complicado. Claro. La expansión, en cambio, se siente como un espacio que se abre dentro tuyo. Otra señal clave que mencionan las fuentes es la inspiración mutua. Ajá. No se trata de que uno admire al otro pasivamente, no, sino que la interacción misma genere ideas, creatividad, ganas de moverse hacia el propósito personal. No hay manipulación encubierta, ni esa sensación sutil de que uno está tratando de dirigir al otro. Es que la interacción te acerca a tu mejor versión, a tu propósito, no a una versión antigua de ti, a ese viejo yo con sus patrones limitantes. Totalmente. Es como si la conexión te impulsara hacia adelante, no hacia atrás O en círculos. Exacto. Y esto conecta directamente con la frase clave que nos da el material de enfoque. Una coincidencia vibracional no es para llenarte, es para elevarte. Serlat vive en ti. Este es un cambio de paradigma enorme respecto a la idea romántica de la media naranja, que viene a completarnos. No. Esa búsqueda de alguien que llene un vacío suele nacer de una necesidad de validación externa. Sí, de buscar afuera el permiso para sentirnos completos o valiosos. Justo. El material sugiere que estas conexiones auténticas no operan desde la carencia, sino desde la plenitud que reconoce a otra plenitud. Como un encuentro de soberanos, decías, no de mendigos emocionales. Exacto. Las fuentes usan una imagen muy bella. Alianzas previas al nacimiento. Sugiere un reconocimiento profundo, álmico, que va más allá de lo superficial. Es como si las almas se reconocieran en una vibración compartida de amor y propósito, sin juicio, sin necesidad de demostrar nada. Es un contraste radical con las conexiones basadas en la necesidad, el control
o simplemente el entretenimiento superficial. Aquí es donde la cosa se pone delicada, ¿no? Porque todos hemos sentido conexiones intensísimas que con el tiempo resultaron ser, bueno, callejones sin salida emocionales o repeticiones de viejos guiones. Uf, sí, es muy común. Guión que a veces no es por maldad, sino como un escudo protector nacido del miedo profundo a la vulnerabilidad. Cierto, el control ejercido no por deseo de poder sobre el otro, sino por pánico a perder el control sobre las propias emociones o miedos si uno se muestra vulnerable. Es sutil a veces. Y difícil de ver desde adentro. Claro. Otra dinámica que mencionan es la dependencia energética. A veces se disfraza de conexión espiritual profunda. Es que nos necesitamos, o incluso de un falso merecimiento. ¿Cómo un falso merecimiento? Sí, donde uno siente que tiene derecho a la energía, al tiempo o a los recursos del otro, sin cultivar su propia fuente interna de poder y creación. Es una dinámica de extracción, digamos, no de intercambio equilibrado. Entiendo. Y luego están esos vínculos que simplemente ya caducaron. Quizás fueron importantes en un momento, pero ya no resuenan con quienes somos ahora. El material menciona un arquetipo Serlat, ¿no? ¿El rompedor de vínculos falsos? Exacto, que justamente invita a eso, a soltar con gratitud lo que ya no nutre nuestro camino actual. Sin culpa, pero con claridad. Importante eso de la gratitud. Fundamental. Y no podemos olvidar la interferencia del ego herido o del dolor no resuelto, tanto propio como ajeno. A veces una conexión potencialmente hermosa se contamina porque uno o ambos proyectan sus propias sombras, miedos o inseguridades. Siembran duda, celos o conflicto donde podría haber co-creación y apoyo mutuo. Reconocer estas dinámicas es el primer paso para no caer en ellas. Vale, tenemos el mapa de los peligros, por decirlo así. Ahora, ¿cómo nos equipa el método Serlat para navegar ese territorio? Mencionaste etapas antes. Sí, el método propone un proceso. La etapa 1 se llama desprogramación del sistema interno. Aquí el foco está en identificar y empezar a liberar esas creencias y expectativas profundamente arraigadas sobre las relaciones. Piensa en todos los cuentos de hadas, las películas románticas, las expectativas familiares o culturales sobre cómo debería ser el amor o una conexión destinada. Todo eso que traemos incorporado. Es como limpiar el disco duro de programas obsoletos que corren en segundo plano y condicionan nuestras elecciones sin que nos demos cuenta. Exactamente esa es la idea. Se trata de desmontar la confusión, muy común, entre ser amado y ser aprobado. Ah, interesante distinción. Sí, porque muchas veces buscamos conexiones que nos den validación externa, que nos hagan sentir vistos o aceptados, en lugar de buscar una resonancia auténtica que puede que no encaje en los moldes preestablecidos. Esta desprogramación es fundamental para empezar a ver con ojos más claros. Tiene todo el sentido. Limpiar el lente antes de intentar ver. Y una vez que hemos empezado a quitar esas capas de condicionamiento, ¿cuál sería el siguiente paso según este enfoque? El siguiente paso lógico dentro de la etapa 2, que el método llama activación de núcleos dormidos, es afinar nuestra propia percepción. Específicamente, activar lo que llaman la intuición energética. ¿Intuición energética? Sí, se trata de aprender a sentir la vibración real de una conexión, más allá de las palabras bonitas, las apariencias o las promesas. Es confiar en esa inteligencia que reside en el cuerpo y en el alma. Hablas de sentir. ¿Te refieres a esa sensación visceral, esa corazonada que a veces ignoramos porque la mente racional no la puede explicar? Eso. Justamente eso. Las fuentes enfatizan que el cuerpo y el alma reconocen la verdad energética mucho antes que la mente lógica. Mencionan las señales psicosomáticas como indicadores potentísimos. A ver. Esa tensión en el estómago sin motivo aparente cuando estás con alguien. Ese dolor de cabeza recurrente después de ciertas conversaciones. O incluso una sensación general de agotamiento inexplicable. El cuerpo no miente. Aunque la mente intente justificarlo. Claro. Aunque la mente intente justificar la conexión. Es que tiene potencial, es que en el fondo es bueno. El cuerpo puede estar enviando señales claras de que algo no está en armonía, de que la conexión drena o no es auténtica en su núcleo vibracional. Escuchar esas señales es parte clave de activar esa intuición. Eso me resuena mucho, sí.
Hemos hablado de limpiar la percepción y de afinar la intuición, pero en el día a día necesitamos algo más tangible para tomar decisiones, ¿no? Totalmente. Las fuentes mencionan una herramienta concreta, la matriz de decisión CERLAT. Suena práctica, casi como una hoja de cálculo para el alma. Sonríe. Podría verse así, aunque es más profunda que una simple hoja de cálculo. Es una herramienta detallada en el manual aplicado del método CERLAT, diseñada para traer conciencia y estructura al proceso de evaluar relaciones, proyectos o incluso oportunidades. Propone una serie de preguntas clave. A ver, ¿cuáles son esas preguntas clave? Tengo curiosidad por ver cómo funcionan en la práctica. Son 4 preguntas centrales. Primero, ¿me expande o me drena? Es decir, después de interactuar o al pensar en esta conexión, ¿siento más energía vital, calma, inspiración? ¿O me siento más bien agotado, confundido, ansioso? Es sentir el cuerpo. Bien. ¿La segunda? Segundo, ¿genera cocreación o dependencia? ¿Nos estamos potenciando mutuamente para crecer, manteniendo nuestra autonomía? ¿O se está tejiendo una dinámica donde uno necesita al otro para funcionar, para sentirse bien, o donde hay un control sutil? Ok, expansión versus drenaje, cocreación versus dependencia. Lógico. ¿Y la tercera? Tercero, y esto es acción pura. Con base en lo anterior, ¿qué elijo conscientemente hacer? ¿Cultivo esta conexión? ¿La pongo en pausa para observar mejor? ¿O la suelto con gratitud? Es tomar una decisión activa. Decisiones conscientes, no automáticas. Me gusta. Y la cuarta pregunta, dijiste que eran 4. La cuarta es, para mí, la más reveladora y la que conecta todo. ¿Qué versión de mí sostiene este vínculo? Upa. Esta pregunta nos obliga a mirar hacia adentro de una forma radical. No se trata solo de evaluar al otro o la conexión en sí, sino de identificar qué parte nuestra, qué necesidad, qué miedo, qué fortaleza, qué anhelo está alimentando o manteniendo esa dinámica. Wow, esa última pregunta sí que obliga a una honestidad brutal con uno mismo, porque a veces la respuesta puede ser una versión nuestra que no nos enorgullece admitir, ¿no? El miedo a la soledad, la necesidad de aprobación, el ego. ¡Exacto! Y ahí está su poder transformador. El material de enfoque nos da ejemplos muy claros de cómo aplicarla. Imagina una nueva amistad consciente. Te inspira, te sientes en calma al compartir, surgen ideas juntos. Ajá. La matriz diría, expande, genera cocreación, decisión, cultivarla con presencia. ¿Qué versión tuya la sostiene? Tu yo expansivo que reconoce y disfruta la afinidad. Simple, ¿no? Clarísimo. Muy gráfico. Ahora, contrastémosla con una relación antigua, de esas que se sienten destinadas por la intensidad o la historia, pero que en la práctica te confunden, te drenan energía y siempre acaban en algún tipo de drama. Conozco esas. Bueno, la matriz podría indicar, drena, genera dependencia, quizás al propio drama, a la intensidad, no a la evolución. Decisión consciente, soltarla con gratitud por lo aprendido. ¿Y qué versión la sostiene? Probablemente, como bien decías, el yo que teme quedarse solo o el que está enganchado a patrones familiares o culturales. Entiendo. Verlo así lo hace menos personal y más como un mecanismo a desactivar. Justamente. Y dan un tercer ejemplo, el de una mentoría energética o guía espiritual. Te enseña herramientas, te impulsa a crecer, pero sin imponerte su visión, sin controlarte ni crear dependencia. Bien. La matricería. Expande, genera cocreación, en este caso, cocreación de tu propio crecimiento. Decisión, mantenerla con límites sanos, sabiendo que es un apoyo, no una muleta. ¿Qué versión la sostiene? Tu yo aprendiz, curioso, que disfruta expandirse y valora la guía sin perder su centro. Me parece una herramienta potentísima, sobre todo por esa última pregunta. Conecta directamente con lo que antes llamaste desprogramación y también, imagino, con la siguiente fase del método que mencionan las fuentes, la reintegración simbiótica, ¿cierto? Actuar desde un lugar más entero, más auténtico. Precisamente. La matriz no es solo para evaluar lo de afuera, es un espejo para ver desde dónde estamos eligiendo conectar. Nos invita a operar desde nuestra totalidad, desde esa versión más integrada y consciente de nosotros mismos, en lugar de hacerlo desde partes fragmentadas por el miedo, la carencia o viejos programas automáticos. Es asegurar que nuestras conexiones reflejen quienes aspiramos a ser, no quienes fuimos.
Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante para mí, porque todo esto nos lleva al propósito de estas conexiones auténticas. Mencionaste antes al arquetipo número 11, el tejedor de sincronías, a veces también llamado tejedor de realidades, ¿no? Sí, exacto. Las fuentes lo describen de una manera fascinante, como una inteligencia o energía que conecta personas, ideas, recursos, oportunidades. Casi como un director de orquesta cósmico que sincroniza los elementos necesarios para que algo nuevo se manifieste. Suena increíble. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Y este arquetipo está intrínsecamente ligado al corazón de lo que son las coincidencias vibracionales auténticas, según este enfoque. Su propósito fundamental no es crear parejas dependientes o satisfacer necesidades emocionales infantiles. Ajá. Su función es facilitar la co-creación consciente y la expansión mutua. Son esos puntos de encuentro sagrados donde almas que están en un camino de despertar se encuentran para potenciarse mutuamente, para impulsarse hacia su propósito individual y a menudo hacia un propósito compartido. Pero, y esto es clave, siempre manteniendo su autonomía, su soberanía individual. Es una visión radicalmente distinta a la búsqueda de la media naranja o de alguien que nos rescate o nos complete. Implica que llegamos al encuentro ya, completos en esencia, pero listos para crear algo más grande juntos. Exactamente. Hay una frase simbólica en el material que captura esta esencia de forma brillante. Cuando dos almas despiertas se encuentran, no se atrapan, se liberan juntas. Qué lindo eso. Se reconocen, se celebran, se inspiran, se elevan, pero no se atan con las cadenas de la necesidad, el control o las expectativas no realistas. Se acompañan en su vuelo, quizás vuelan juntas un tramo, pero cada una sigue siendo dueña de sus alas. Me encanta esa imagen. Libres juntas. Poderoso. Y contrástalo con las dinámicas que mencionábamos antes. La búsqueda de validación externa, necesitar el aplauso o la aprobación del otro para sentirte valioso, o las relaciones de dependencia energética, donde uno se apoya completamente en el otro por miedo al vacío, a la soledad, o simplemente por comodidad. Claro, es el polo opuesto. Totalmente. El tejedor de sincronías como arquetipo opera desde la frecuencia de la abundancia, la colaboración y la conexión con propósito. No tiene nada que ver con la carencia o el miedo. Reconocer una conexión tejida por esta energía implica entender que es una invitación a construir, a crear, a expandir, no a refugiarse o a llenar un vacío. Entonces, si intentamos resumir la esencia de esta exploración profunda, la idea central es que navegamos un mar de conexiones, algunas superficiales, otras intensas pero potencialmente tóxicas, ecos de patrones kármicos, dependencias, y otras que son verdaderas joyas, coincidencias vibracionales, resonancias del alma que nos elevan, nos alinean con nuestro propósito y nos invitan a co-crear. ¿Sería algo así? Correcto. Y el gran desafío y la gran oportunidad residen en desarrollar el discernimiento para distinguir unas de otras. No se trata de juzgar, sino de elegir conscientemente dónde invertimos nuestra energía vital, hacia dónde dirigimos nuestra atención. Y ahí es donde métodos como el CERLAT ofrecen un mapa y una brújula. A través de pasos como la desprogramación de creencias limitantes, la activación de nuestra intuición energética para sentir la verdad más allá de las apariencias, el uso de herramientas prácticas como la matriz de decisión para evaluar con honestidad, Sí. y un trabajo de reintegración para actuar desde nuestra versión más auténtica. Todo esto nos prepara para reconocer y participar activamente en esas conexiones expansivas, esas que son facilitadas por esa energía del tejedor de sincronías. Exacto. Y creo que vale la pena repetir esa frase clave que encapsula tanto. Una coincidencia vibracional no es para llenarte, es para elevarte. CERLAT vive en ti. Resume perfectamente la idea. Es una síntesis excelente, sí. Y tal vez, para dejar una última reflexión flotando, podríamos llevarlo un paso más allá. ¿Qué te parece? A ver. Si aceptamos esta premisa de que las conexiones auténticas son portales para la cocreación consciente, para tejer realidades más alineadas con nuestro potencial, ¿qué nueva responsabilidad emerge al reconocerlas? Buena pregunta. Ya no se trata solo de disfrutar pasivamente de la buena vibra,
se convierte en una pregunta activa. Una vez que identifico esta resonancia profunda y expansiva con otra alma despierta, ¿qué somos llamados a tejer juntos? ¿Qué podemos construir, crear o manifestar en el mundo que no podríamos hacer por separado? Claro. Mutuo, sino quizás para contribuir a algo más grande. Me gusta esa pregunta final. Nos saca del rol de simples receptores de buenas conexiones y nos coloca en el asiento del co-creador activo. Estamos listos no solo para reconocer la resonancia, sino para asumir la responsabilidad creativa que conlleva. Exacto. Y quizás, como sugieren algunas ideas en las fuentes sobre el impacto colectivo, al cultivar conscientemente estas alianzas del alma, estamos también contribuyendo a elevar la vibración colectiva, tejiendo una nueva red de resonancia en el mundo. Podría ser. Definitivamente, algo en lo que seguir profundizando. Mucho para pensar.